Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Ángel, soy adjunto a oftalmología en el Ramón y Cajal y en una clínica en Madrid y vengo a presentaros la especialidad de oftalmología. No sé si ya habéis estado en varias charlas, ¿no? Yo voy a intentar contar lo que supone ser oftalmólogo para mí y no me voy a centrar mucho en la parte, digamos, teórica ni nada de eso, que yo creo que más o menos lo controláis en el MIR. Yo os voy a dar la visión real de lo que es el trabajo, que creo que es lo más importante, y ya os lanzo la primera idea, que vosotros cuando elijáis una especialidad, en mi opinión, lo que tenéis que elegir es un trabajo, no tenéis que elegir el contenido, porque el contenido al final, si tú vas aprendiendo, vas sabiendo, vas controlando, todo te gusta, pero lo que tienes que elegir es el tipo de trabajo, es decir, si a ti te gusta pasar consulta, ojos, pues es una buena opción. Si te gusta pasar planta, ojos no es una buena opción. Si odias operar, no debes hacer ojos. Entonces, fijaos, por favor, en el tipo de trabajo, porque el contenido, si os maravilla la neurocirugía, por cómo es el estudio de la neurocirugía, luego vuestro trabajo se puede parecer muy poco a lo que vosotros admiráis de la neurooftalmología. Entonces, yo creo que lo más importante para elegir bien una especialidad es que os fijéis en el día a día, porque yo estudio algo, pero lo que hago es trabajar. Y soy muy joven, o sea, no es que lleve ya mucho tiempo. Bueno, ¿qué es la oftalmología? La oftalmología es una especialidad médico-quirúrgica, más o menos el 70% de la actividad son consultas y el 30% quirófano. Yo opero pues dos turnos y medio a la semana y el resto paso consulta. Pasamos ambulatorio, pasamos consultas en el hospital y el volumen asistencial es muy, muy alto. Las consultas están muy saturadas, ya sabéis pues el problema que tenemos con el envejecimiento poblacional. La patología en oftalmología es edad dependiente, entonces cada vez hay más gente mayor y yo pues es mi cuarto año de adjunto y desde la residencia noto mucho que tengo muchos más pacientes de 90 años en 4 o 5 años y espero o asumo que la tendencia pues va a seguir hacia adelante, entonces las consultas están bastante saturadas. Una cosa buena de la oftalmología, si os gusta, es que cuando viene un paciente tú resuelves el problema. Te viene que se me ha entrado algo en el ojo, o que no veo, o que tal. Tú por lo menos puedes resolverlo si es una cosa que puedes, por ejemplo, un cuerpo extraño, lo que sea, pero casi siempre eres capaz de diagnosticar en el momento. En otras especialidades, pues ya sabéis, no, mira, te voy a pedir una analítica y luego vuelves, y luego te voy a pedir un TAC y luego vuelves, y a lo mejor tardas horas o días en tener un diagnóstico y, por supuesto, un tratamiento pues mucho más, y en oftalmología es una especialidad muy resolutiva. Esto, pues vosotros habéis terminado hace muy poco, acabáis de hacer el MIR, que aprovecho para daros la enhorabuena, pero es importante, pues luego en el trabajo, que habéis hecho un esfuerzo titánico desde hace mucho tiempo, pues ya en la ESO, luego en bachillerato, la carrera y ahora el MIR, y lo hacéis para ganaros la vida, supongo, ¿no? Igual que todos, también porque nos gusta, pero a todos nos gusta ganar dinero y poder vivir bien, más allá de por el dinero en sí, sino por las posibilidades que te abre. Si algún día vais a tener hijos o lo que sea, o ya los tenéis, pues poder darles una buena vida, vivir en una casa, estar cómodo, etc. Entonces, también creo que es una cosa buena de la oftalmología que tenemos un buen equilibrio entre la pública y la privada. ¿Eso supone un aumento de trabajo? Por supuesto, yo trabajo muchísimas horas a la semana, pero puedo tener 2 trabajos, entonces tampoco es que es muy difícil ganar mucho dinero siendo médico, pero te permite complementar el sueldo de la pública, que si vives en una ciudad como Madrid, pues muchas veces se te puede quedar corto para llevar una vida un poco más tranquila. Y luego la oftalmología es una especialidad muy tecnológica. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de aparatos y cada aparato tiene un software, cada aparato tiene una manera de funcionar. En la consulta tenemos láseres, 2. Tenemos no sé cuántas OCTs, tenemos OCTs de segmento anterior, tenemos retinografías. Luego cuando operamos con un aparato que se llama FACO, las cataratas, operamos las retinas con otro aparato. Tenemos un montón de dispositivos implantables, de tecnología de lentes, tenemos un montón de óptica. O sea, te tiene que gustar un poco la parte de física, de funcionamiento, de los botones y tal. Yo, para que os hagáis una idea, cuando operamos, pues yo tengo las 2 manos ocupadas y en los pies pues a lo mejor tengo 15 botones entre los 2 pies. Entonces hay que saber controlar eso y hay muchos aparatos que tienes que saber cómo funcionan para trabajar bien. Entonces, si no te gustan nada los aparatos, no te gustan nada las pantallas, no te gusta nada la física, pues a lo mejor oftalmología no es tu especialidad. ¿Qué cosas le veo buenas yo a mi trabajo y a mi especialidad? Tiene presente, o sea, hay muchísimo trabajo, yo creo que no hay paro. En Madrid es muy fácil encontrar un trabajo, puede ser el trabajo de tu vida, puede que tengas que hacer turnos de tarde, puede que tengas que trabajar los viernes por la tarde, pero no falta trabajo. De hecho, faltan médicos, o sea, yo creo que faltarán médicos dentro de muy poco, aunque es verdad que cada vez salís más, pero bueno, también la gente que sale no trabaja tanto como los que lo dejan, entonces pues ahí hay un poco de gap. Y hay muchísimo trabajo y lo esperable es que con el aumento de la esperanza de vida haya mucho más en unos años. La calidad de trabajo es muy buena. Yo me despierto por la mañana y no se me muere la gente. Estoy sentado trabajando, opero sentado.
no tengo que estar 6 horas de pie, no voy corriendo de un sitio para otro. Es verdad que tengo que levantarme muchas veces en la consulta porque es una consulta muy dinámica, que tienes que resolver muchas cosas. Viene mucha gente a la consulta. Por ejemplo, yo los miércoles que paso un ambulatorio aquí al lado y paso consulta en el hospital, veo 60 pacientes en un día. Es mucho. Entonces eso cansa, es físicamente cansado. Pero no voy corriendo de un sitio a otro, que se me muere ahí, que tengo que ir a hacer un electro o que se arraja una tripa, se ha obstruido, tal. Es una calidad de trabajo que es buena y luego a nivel quirúrgico se opera sentado, que yo creo que eso es una cosa muy importante que tenéis que pensar. Si habéis roto en la carrera, habréis estado en alguna cirugía que estar 4 horas de pie y sales que luego tienes la espalda reventada, pues supongo que si lo hacéis con 20 años, pues con 40 y pico será peor. No hay guardias. Las guardias es una cosa necesaria, pero ya veréis que probablemente es lo peor de la carrera. Lo peor del trabajo de ser médico son las guardias, porque son muy estresantes, estás mucho tiempo allí y entras en una dinámica de muchas horas de trabajo y tal, y nosotros prácticamente no tenemos guardias. Yo tengo a lo mejor una guardia al mes y es localizada. Yo estoy en mi casa y si hay algún problema me llaman y intento resolver por teléfono y si hay que ir, voy. Pero no tengo que hacer guardias en general. Como os he dicho, es una patología que no es de vida o muerte. A mí no se me muere la gente. ¿Puedo dejar a alguien ciego? Sí. ¿Eso es una cosa traumática para un médico y para el paciente? Por supuesto. Pero más traumático es, creo yo, que se te muera la gente. Entonces, pues eso es una cosa que yo veo buena de mi especialidad. Es verdad que tampoco arreglamos problemas como los de salvarle la vida a un tío. Le salvas la vista, pero bueno, no ganas tanto, pero tampoco pierdes tanto. El tipo de exploración es, en mi opinión, agradable, porque es una exploración difícil. Ver, por ejemplo, una retina, al principio, si alguno de vosotros, que supongo que sí, cogeréis oftalmología, vais a tardar días o semanas en verla bien. Entonces, eso es una cosa que también tiene su miga, el hecho de que tu trabajo sea un poco difícil la exploración y, por supuesto, la cirugía. Nosotros les exploramos sentados. No tenemos que desvestir a la gente, que también es algo que yo veo agradable. Es decir, un tío que te viene a la consulta, a lo mejor si te viene muchas veces la gente, pues sí, desvístase, pero igual al cuarto ya dices, ostras, ya lo de que te quites los pantalones igual no me apetece tanto o me da pereza. Es verdad que en oftalmología a veces te hablan un poco cerca y dices, por favor, ahora con las pantallas que tenemos por lo del COVID, pues ya te comes menos de esas cosas, pero siempre algo te llevas, ¿no? Y eso yo creo que es agradable, pues no tener que tampoco ver heridas o ver sitios que no te apetece ver de mucha gente. Y luego es una especialidad muy variada. El que se dedica a la cirugía refractiva no tiene nada que ver con el que se dedica a uveitis, que son un perfil mucho más médico o que saben mucho más del cuerpo en general, del que se dedica a párpados. O sea, dentro de la oftalmología luego hay 5 o 6 subespecialidades que, aunque todos tenemos unos conocimientos generales de oftalmología bastante avanzados, porque luego vas al ambulatorio y tienes que ver de todo, pero luego nos subespecializamos bastante y te puedes orientar, y no tiene nada que ver mi vida, que yo hago retina, con la vida de un tío que hace párpados que hace estética. Entonces, pues luego dentro de la especialidad te puedes dividir bastante. Y es una especialidad muy difícil. Mi trabajo todas las semanas es un reto. O sea, yo me levanto y todas las semanas tengo que operar a mucha gente, que cada uno es de su padre y de su madre, las cirugías son distintas, entonces es más difícil entrar en la monotonía. A mí la consulta me resulta mucho más monótona, pero es verdad que teniendo pues, 2 turnos de cirugía a la semana o 2 y pico, pues es mucho más para mí motivador e inspirador levantarme a trabajar tanto si tengo un poco de reto y mi trabajo es un poco difícil, que ser una cosa mucho más monótona. ¿Qué cosas son los puntos negativos de la oftalmología? Que por supuesto los tiene, no os voy a decir que todo sea bueno. No vuelvas a usar el fonendo, yo lo tengo aparcado ahí, es el típico que me compré cuando yo estudiaba la carrera, el Littmann negro, y no lo he vuelto a usar. Lo usé poco en la carrera, ya también, pero luego en la especialidad, pues evidentemente no lo he vuelto a usar. No sabemos mucha medicina y conforme pasan los años, de verdad que es alucinante la velocidad de desaprendizaje. Yo el día que más sabía medicina, pues era un día como el que estabais vosotros aquí, el día que acabas el MIR. Ese día sabes muchísimo, sabes incluso más que antes de hacerlo, porque ya te has estampado las preguntas del examen, pero luego después se te va olvidando. Y a mí muchos amigos me preguntan por cosas que si no son de oftalmología, o si algún día ves un accidente, o un médico, y pues te medio escondes si eres oftalmólogo, ¿sabes? Porque tampoco tienes mucho que aportar. Y eso lo tenéis que asumir. Yo sé mucho de lo mío, también de la oftalmología general hay cosas que se me van olvidando, pues por ejemplo cosas de córnea o cosas de párpados, que yo cuando hice la residencia sabía un montón y ahora pues como hago cataratas y retina, pues sé mucho más de un canal muy estrecho. Aunque yo creo que eso es algo bastante generalizado en la medicina hoy en día, pero en ojos es especialmente llamativo.
No convivimos con las demás especialidades. Yo hice la residencia y como soy de Madrid, pues también pasé un poco de paso por el hospital, en el sentido de que pues, tampoco me involucré mucho como en las guardias, no tenía nada de convivencia con las otras especialidades y luego tampoco salía mucho de copas con los del hospital porque tenía a mis amigos en Madrid, pues pasas un poco, pues, sí tienes buena relación y yo me llevaba, creo que bien con todo el mundo, por lo menos desde mi lado era bien. Pero no tienes mucha relación con otras especialidades y no tienes esa parte de colegueo que tienen otras de, pues hacemos guardias juntos, luego te conozco, nos vamos a la casa oral, tal. Nosotros estamos en nuestro sitio, nosotros lo vemos, nosotros lo diagnosticamos, nosotros lo tratamos, como mucho tienes que hablar con algún radiólogo, se tiene que hacer un TAC de una órbita y tal, pero es que es excepcional. Y luego la curva de aprendizaje es larga. Vosotros sois gente exitosa, habéis hecho medicina, sois el top 5% de la población española, o top 10, no sé, depende de cada uno, supongo. Y seguro que estáis acostumbrados a tener feedbacks positivos inmediatos todo el rato, porque lleváis muchos años que os preparáis para algo, estudiáis muy duro, hacéis un examen, un 9. Tal, no sé qué, un 8,5. En oftalmología, bueno, en medicina eso no te va a pasar ya, porque ahora en el trabajo nadie va a estar, y esto es una cosa que se echa de menos, y os acordaréis de mí, cuando empezáis a trabajar, hacéis un esfuerzo igual o más grande que el que lleváis haciendo toda la vida, pero no tenéis ningún feedback positivo, porque nadie, algún paciente te dice muchas gracias y tal, pero el paciente, pues, muchas veces tampoco se entera mucho, hay bonita, te dicen, o hay bonito, hay hermoso, tal, pero no tienes mucho feedback positivo. En oftalmología, para llegar a rendir muy bien, tardas tiempo. O sea, puedes ayudar con cosas fáciles desde el principio, pero para tú notarte que estás autorrealizado y que estás haciendo cosas difíciles, tardas tiempo. Por ejemplo, las cataratas ya sabéis que es la cirugía que nosotros más hacemos. Pues a lo mejor tú si operaras 30 apéndices, operas apéndices de puta madre, perdón, operas apéndices fenomenal. Tú operas 30 cataratas y no tienes ni idea de operar cataratas. Entonces la curva es muy larga y ya, pues, si operas cosas más difíciles, pues también diagnosticar cosas, entender todos los aparatos. O sea, es un proceso largo, son 4 años, pero a lo mejor estáis un año y pico bastante perdidos. Los resis, pues hoy en día, además, cada vez vienen así un poquito más tal y creen que en 6 meses son allí capitanes generales, pero no es así y es honesto, y luego cuando llegan a R3 se dan cuenta de que, bueno, pues que la curva de aprendizaje es muy larga. Y otra cosa que todos os preguntaréis es, ¿y yo voy a poder ser oftalmólogo? ¿Voy a poder operar? ¿Voy a ser lo suficientemente habilidoso? Creo que hay una condición, que sí, siempre lo digo, que lo tenéis que saber, es si no tenéis visión binocular. Es decir, si vosotros tenéis algún tipo de estrabismo o por un ojo veis muy poco, id a algún servicio de oftalmología a que os miren los ojos y saber si vais a poder operar. Porque puede ser muy frustrante darte cuenta a medio plazo, en unos meses, que tú por el microscopio no ves bien y que casi todas las cirugías oftalmológicas implican ver por un microscopio. Mi hermana es adjunta de segundo año, también está en mi hospital, y ella hizo la residencia en La Paz y tenía una coR que hizo pediatría, lo dejó y luego empezó a hacer oftalmología y tenía, pues creo que era un poco, no me acuerdo si era un ojo bastante vago o un poco de estrabismo, cuestión que tenía una visión binocular mala. Y cuando se puso a intentar operar, pues vio que ella no tenía mucha habilidad o mucha profundidad como para operar, y entonces lo dejó y volvió a ser pediatra. Y ahora está feliz siendo pediatra, pero bueno, pues pasó por un periodo que se dio cuenta que no podía. Yo tengo un adjunto que hace mucho voluntariado, que es jefe de residentes y tal, que es un crack y opera súper bien. Para que os hagáis la idea, los ojos izquierdos de las cataratas los opera con la zurda y los ojos derechos con la diestra, para que no le moleste la frente. O sea, el tío es muy habilidoso. Y él hacía mucho voluntariado y tuvo una, no sé si es una neuritis o una neuropatía óptica por la cloroquina, por la prevención de ir allí. Y entonces tuvo una noya, creo que es una noya, y tiene un defecto campimétrico muy grande en un ojo, y él es capaz de operar con una visión binocular muy pobre. Pero él es un tío que a lo mejor lleva 30 años operando, que dentro de los que operan es una persona muy habilidosa y es capaz de operar. Pero de primeras, yo no me metería en muchos líos si veis que no tenéis una buena visión binocular. La habilidad de operar, eso se aprende. Yo honestamente, yo antes jugaba al rugby y tenía unas manos el doble que las que tengo ahora, gordas, súper fuertes, llenas de callos y tal, y pues evidentemente casi me ponía los guantes y los partía porque no me cabían, o sea, era un desastre, ¿no? Un marmolillo allí en un servicio de oftalmología, pues como que no pega. Y había anestesistas que tenían muy mala leche, que te decían, tú vas a operar así, tal, tu primera catarata estás acojonado, y te decía el anestesista, tú vas a operar cosas tan finas con las manos que tienes, tal. Bueno, no tiene nada que ver. O sea, la parte, hay gente más habilidosa que otra, por supuesto,
pero es técnica. O sea, la parte de operar, hay miles de oftalmólogos y todos los años entramos un montón y somos un montón de oftalmólogos y todo el mundo opera cataratas. Gente que opera mejor, gente que opera peor. En mi opinión, y creo que es real, la habilidad o lo bueno que tú seas operando depende mucho más de tu cabeza que de tus manos. Las manos te siguen, pero si tú eres una persona que te pones nervioso o que enseguida cuando tienes una complicación piensas mal y piensas que te va a ir mal y te lías y tal, pues al final te acaban temblando las manos porque estás agarrotado, si tú estás así, pues piensa que si tienes los codos en el aire, pues el movimiento de la mano realmente te lo están gobernando los músculos grandes. Si tú tienes una buena posición y estás relajado, pues eres capaz de aislar los músculos pequeños y operas bien. O sea, todo al final es técnica y cabeza. Entonces, que no suponga un límite, y os lo digo así, rotundo, a nadie no coger oftalmología porque pensáis que no hacíais bien manualidades o porque pintabais mal en el colegio, porque os prometo que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Con qué especialidades podéis dudar? Pues con las médico-quirúrgicas, supongo, ¿no? Pues otorrino, derma, cirugía plástica, trauma y sorprendentemente también con cardio. No sé muy bien el motivo, pero soléis dudar con eso porque también pues supongo que son dos especialidades con números buenos y soléis dudar con ello. Haced lo que queráis. Otorrino es una especialidad mucho más gorda que la oftalmología, en el sentido que tiene mucha patología tumoral, operan cirugías mucho más largas, probablemente es menos fina que la oftalmología. Derma es mucho menos quirúrgica que la oftalmología. Plástica es mucho más quirúrgica que la oftalmología, igual que otorrino, y tiene mucha patología estética, que a mí pues, tampoco me llama mucho la atención. Trauma se puede parecer bastante el tipo de vida, o el tipo de especialidad, pero no se parece nada el tipo de trabajo, porque ellos operan cosas muy gordas, de pie, están muchas horas, hacen mucha fuerza, lo nuestro no tiene nada que ver. Y cardio, pues no sé cómo compararlo. ¿Qué tenéis que preguntar cuando vayáis a ver distintos hospitales? Que por favor os animo a ir, tenéis que daros una vuelta, ahora os toca un tiempo que yo lo pasé bastante peor después del examen que antes del examen, de nervios y tal. Porque es jodido, es una cosa que habéis trabajado mucho y claro, os la jugáis ahora con una decisión. Esto es como cuando eliges carrera o cuando eliges novia o novio, pues que te juegas mucho en poco tiempo, ¿no? Pues ahora estáis en ese momento. ¿Cuánto se opera? Eso es lo que más os preocupa a todos. ¿Cuánto se opera? Ahora se opera muchísimo. O sea, yo cuando acabé la especialidad operé ya muchas cataratas y eso que a mí me pilló el COVID de R3. Y yo ya operaba muchas más cataratas que los adjuntos que acaban de terminar, pero es que los resis que acaban ahora operan mucho más de lo que yo operé. O sea, como hay tanto volumen, también hay muchas más cirugías y se opera mucho más. Y luego dejamos operar, por lo menos en mi hospital, mucha más cirugía que no sea cataratas que antes. Antes operar una retina era muy difícil y yo les dejo operar retinas desde que son R3, o sea, enseguida empiezan a hacer cosas y como operan mejor cataratas, luego también les cuesta menos operar otras cosas. En general yo creo que se está operando bastante. Es importante operar, pero no es lo único. Tú piensas que si ponemos el extremo y te operas 800 cataratas en la residencia, estás mucho tiempo operando cataratas que no estás haciendo otras cosas. La residencia es un periodo que tenéis 4 años, tenéis que formar vuestra base, tiene una base médica, una base por supuesto quirúrgica, una base personal, tenéis que investigar algo y tenéis que forjar un perfil en 4 años. Si todo lo que forjas va orientado a la cirugía, vas a estar cojo en otras cosas. Entonces, tampoco os obsesionéis con operar. Con operarte 200 cataratas en la residencia ya vas a operar suficientemente bien como para luego salir. Como os he dicho, luego la oftalmología está bastante segmentada y hay distintas secciones. No tiene nada que ver glaucoma, retina, córnea. Entonces, si solo rotas una vez en una sección y te toca de R1, pues evidentemente de esa sección no te va a gustar porque no controlas, luego estás rotando R2, R3 cuando ya controlas más y te orientas más hacia determinadas patologías. Entonces, creo que es importante rotar varias veces en la residencia por las distintas secciones para que no se te quede cojo. Si tú solo rotas al principio, pues creo que lo más probable es que no acabes ahí. ¿Hacéis guardias de puerta o no? Esto es una cosa que en algunos hospitales se hace. Yo creo que no tiene ningún sentido hacer guardias de puerta. Si eres oftalmólogo, si os lo tenéis que zampar, pues os lo zampáis. Pero si vais a elegir, pues a lo mejor es una cosa a tener en cuenta, aunque solo sea de R1. Si hay alguna sección coja, si vosotros queréis hacer retina porque tenéis un padre retinólogo o una madre retinóloga, o si venís muy orientado que vais a hacer algo, hombre, pues si esa sección está flojo, no cojáis ese hospital. Casi todos los hospitales tienen alguna sección que es un poco peor. Pero bueno, eso luego se puede subsanar si tú estudias, porque además se aprende mucho más estudiando luego que lo que te puedan enseñar. Tú al hospital vas realmente a ver gente y a estudiar en casa para aprender lo que tiene esa gente, ¿no? Y luego, pues, evidentemente es muy importante cómo te lo enseñen, quién te lo enseñe y coger trucos prácticos, pero no por eso, o sea, no por estar en un hospital bueno no hace falta estudiar nada. O sea, luego hay que hacer un trabajo personal. Y luego siempre se puede rotar, o sea, si os falta... Mi hospital, por ejemplo, rota muchísima gente en párpados, rota mucha gente en motilidad, que son a lo mejor 2 secciones un poquito más especiales, que hay gente muy buena y vienen a rotar con nosotros y
se quedan con una formación suficiente. Los congresos es algo importante en general, porque todos somos seres sociales y hay que socializar un poco, hay que conocer a distinta gente. Ir a congresos te abre un poco las puertas, conoces a la gente de la industria. La gente de la industria, aunque muchas veces son como son, es una colaboración bilateral. Entonces en los congresos también haces esa parte de la colaboración, aparte de socializar y por supuesto de aprender. Hay hospitales que ponen muchos problemas para ir a congresos. Yo creo que es una cosa importante que durante la residencia no hace falta ir a todos, pero que te den cierta cancha para ir a congresos y que no seas un esclavo de tener que estar allí cubriendo secciones. ¿Cómo son las guardias? ¿Son buenas, son malas? Muy importante, se libran las guardias. ¿Y por qué digo muy importante? Porque salvo que tengáis algún hospital, como es el 12, yo creo casi únicamente, que tiene unas guardias malísimas, nunca no cogería un hospital por no librar las guardias. Porque aunque sea ilegal, y esto pues luego queda grabado, y he firmado que queda grabado y que lo que digo me pueden recriminar y tal, no pasa nada. Yo he hecho la residencia, no he librado las guardias y aquí estoy. O sea, son guardias que generalmente duermes y si tú haces 4 o 5 guardias al mes y libras las 4 o 5 veces y ya si libras los lunes de los sábados, pues ni te cuento, te pierdes bastante residencia al final bastantes días al final de la residencia. Vosotros no estáis aquí para racanear esfuerzos. O sea, habéis sacado un numerazo en el MIR y queréis hacer una formación muy buena. Si tenéis que hacer un esfuerzo extra durante 4 años y eso va a suponer una formación mucho mejor, pues creo que lo vais a tener que hacer. Y a mí me parece bien incluso que lo hagáis. La residencia es un periodo de formación en global. Es un periodo de formación científica, un periodo de formación quirúrgica, periodo de formación personal, que es muy importante. Yo veo a 200 pacientes a la semana, son casi 1000 pacientes al mes, trabajo un huevo. Yo si a lo mejor no me hubiera esforzado durante la residencia como me tuve que esforzar, pues a lo mejor ahora no tendría la capacidad que tengo de trabajar. Esto es un constante, a vosotros os ponen ahora a trabajar lo que trabajo yo y es que no podéis, y yo de R3 no podría trabajar lo que trabajo yo, pero es un poco a poco todo. Entonces yo creo que la parte de esforzarse es una cosa importante en los médicos y nunca racanearía un hospital o no cogería un hospital por no librar las guardias. Y lo digo con ánimo de ayudar y no con ánimo de nada más. Y me interesa publicar, hay hospitales más científicos que te ayudan a publicar más, gente que publica mucho, que luego se ponen entre ellos, entonces al final sacas muchas publicaciones, gente que te anima a hacer la tesis, o sea, hospitales que te animan más a hacer la tesis. Si os interesa mucho eso y tenéis una carrera científica, una carrera docente, pues a lo mejor es una cosa a tener en cuenta. No sé qué tal voy. Llevo 20 minutos ya. Y seré feliz, que eso es lo que todos queréis y lo que todos queremos en general. No va a depender de lo que cojáis. Tu trabajo te va a poder dar mucha satisfacción o muy poca satisfacción, pero yo creo que se puede ser muy feliz y muy infeliz en cualquier especialidad. Creo que es más fácil ser feliz si el tipo de trabajo te acompaña con tu tipo de personalidad o con tu tipo de vida, pero por desgracia la decisión que vais a tomar no os va a imponer la felicidad. Hay gente que coge plazas buenísimas y deja la residencia, gente que coge plazas malísimas y saben darle la vuelta a su situación y estar muy felices con su trabajo. Entonces, no va a depender por ahí. Dicho lo cual, es mucho más fácil ser feliz si tienes un buen trabajo, un trabajo que te cuadre y que te cuadre con lo que tú quieres ser y con el tipo de trabajo que quieres hacer 8, 10 o 12 horas al día, que si no. Entonces, creo que es un momento importante para que penséis, tenéis tiempo, dad una vuelta por los hospitales, os quedáis un día, pues, si venís hasta verme a mí o a ver a quien sea, y estáis un día conmigo, os hacéis un poco la idea de cómo es mi vida o cómo es la vida de un otorrino, cómo es la vida de un trauma, pero tenéis que pasar tiempo con ellos. Y si yo os pudiera dar solo una idea de esta charla, y acabo y empiezo diciendo lo mismo, elegid el tipo de trabajo, porque yo tengo 33 años y lo que hago es trabajar. Por supuesto que trabajo en una cosa, pero yo lo que hago es trabajar. Entonces, a mí me gusta que mi trabajo me guste. Por supuesto, yo hago retina. A mí la retina médica es que no me gusta nada, prácticamente. Me gusta operar. Entonces, me gusta mi trabajo, me gusta atender a gente, me gusta ser dinámico, no me gusta que se me muera la gente, me gusta mi tipo de trabajo mucho. Estoy encantado con mi tipo de trabajo. A lo mejor a otro no, pero yo lo que hago, honestamente, os lo insisto, y con esto acabo, es trabajar. Así que, nada, creo que hay un turno de preguntas. Que hay un micro por ahí y me podéis preguntar lo que queráis, casi lo que queráis. Sí, mira, desde casa nos preguntan ¿qué hospitales son buenos en oculoplastia? Yo no tengo una visión ya
tan buena de eso. Sé que el mío es muy bueno, pero no lo digo porque sea el mío, sino porque viene mucha gente a rotar y probablemente el oculoplástico más famoso está en mi hospital. Pues el Ramón y Cajal es muy bueno y hay otros que seguro son muy buenos, pero yo, si soy sincero, no tengo esa información a nivel nacional como para contestar. Yo tengo una dudilla. Es que yo le he preguntado ya en varios hospitales y porque todo el mundo me dice que oftalmo tiene tiene mucho trabajo, tanto público como privado. Y luego mi duda es si tú en la residencia solo aprendes a hacer catarata como que es lo que tú debes de salir haciendo. Pero luego, por ejemplo, en todos los hospitales que he preguntado, en la pública, en ninguno se quedan los residentes trabajando o muy poco. Entonces, claro, si luego te vas a la privada y solo sabes hacer catarata, ¿qué haces en la privada? Porque es que no sabes hacer otra cosa solo que cataratas. La cirugía que más se hace tanto en la pública como en la privada en general es la catarata. Y en el público hay trabajo suficiente porque, claro, en todos los sitios que pregunto me dicen no, es que el que se ha quedado uno de 3 meses, el resto van a la privada. Entonces, como que en el tema público no hay tanto... Todos mis compañeros de residencia y toda la gente que acaba, salvo cosas muy puntuales, en Madrid trabajamos o en la pública o en la pública y en la privada. O sea, que son a lo mejor un 10% los que trabajan únicamente en la privada al acabar. Cuando tú haces la residencia, operar cataratas tiene dos tipos de curva. Tiene la curva de la cirugía intrínsecamente, de la cirugía de cataratas, y luego tiene la curva de la microcirugía, es decir, de tú operar a través mirando por un micro, con las manos aquí, con unos movimientos muy pequeños que ninguno de vosotros sabéis hacer porque eso se va aprendiendo poco a poco. Entonces es mucho más fácil operar una retina o operar un glaucoma si tú ya sabes operar cataratas, que empezar a operar retinas desde cero sin saber operar cataratas. Entonces, por ejemplo, si te quieres te pongo mi caso en concreto. Yo cuando acabé la residencia había hecho 10-12 retinas, no había hecho más, y 300 y pico cataratas. Y yo me puse a operar retinas de adjunto. Y, por ejemplo, cuando eres adjunto y te subespecializas, tú has dicho que operas las dos cosas. ¿Qué haces? ¿Un día operas catarata y otro día...? O mixto, mucho mixto. Muchas veces opero pues 2 retinas y 3 cataratas. Ah, vale. Pues muchas gracias. Pero vamos, que hay mucho trabajo, honestamente. Hola, mi pregunta va dirigida hacia la formación en los años de residencia. Por ejemplo, en el caso de siendo R1, R2, R3, R4, ¿a partir de qué R que se empieza ya la parte técnica, la parte quirúrgica? O sea, ¿como R1 empiezan de una vez a operar o ya R2, R3? Depende del hospital. Hay hospitales que concentran mucho la cirugía en los últimos años, pero lo más habitual es que te dejen pasos fáciles de una cirugía, porque la cirugía tiene varios pasos, desde R1. Desde R1 empiezas a hacer unos pasos, cuando ya llevas varias veces esos pasos te dejan intentar una cirugía completa, y en mi hospital de R1 operan ya unas cuantas cataratas. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Vale, pues en ese caso finalizamos la charla. Muchas gracias. Gracias a todos.